Presidente, saludo la presencia del presidente del Consejo de Ministros, del ministro de Justicia y de los asistentes. Y le agradezco que haya iniciado su presentación invocando a Hans Kelsen, que ya por los años de 1934, creo, ya nos hablaba de su pirámide normativa, recogida en nuestra Constitución en el artículo 51, donde la Constitución es la norma de normas, la que está en la pirámide de nuestro ordenamiento jurídico, y por ende resulta la norma base sobre la cual se desarrollan todas las demás normas del Estado, ¿verdad? En ese sentido, tenemos que recurrir al artículo 206 de la Constitución, que nos dice que toda reforma constitucional debe ser aprobada por el Congreso con mayoría absoluta del número legal de sus miembros y ratificada mediante referéndum. Puede omitirse el referéndum cuando el acuerdo del Congreso se obtiene en 2 legislaturas ordinarias sucesivas con una votación favorable en cada caso superior a los 2/3 del número legal de congresistas. La ley de reforma constitucional no puede ser observada por el presidente de la República. La iniciativa de reforma constitucional corresponde al presidente de la República con aprobación del Consejo de Ministros, a los congresistas y a un número de ciudadanos, etcétera, etcétera. Hoy nos trae, señor ministro, un proyecto de reforma constitucional según la cual se debe incorporar el artículo 207 a la Constitución. Y este artículo 207 nos dice: Asamblea Constituyente. La elaboración y aprobación del proyecto de nueva Constitución está a cargo de una Asamblea Constituyente elegida por el pueblo, cuya propuesta de texto constitucional es sometida a referéndum popular ratificatorio. La iniciativa de convocatoria a referéndum para la elección de miembros de la Asamblea corresponde al presidente de la República con aprobación del Consejo de Ministros o por solicitud de 2/3 del número legal de congresistas o por un número de ciudadanos o ciudadanas equivalente al 0.3% de la población electoral. Dicha iniciativa se remite al Congreso para su aprobación. Significa que se está proponiendo la reforma del artículo 206 de la Constitución. Significa que se incorpora la reforma total para la reforma total de la Constitución, la Asamblea Constituyente. Pero no nos dice dónde está la institución de la Asamblea Constituyente. ¿Qué norma de la Constitución la regula? El artículo 32 de la Constitución nos habla que se somete a referéndum la reforma total o parcial de la Constitución en la forma prevista por el artículo 206, la aprobación de normas con rango de ley, las ordenanzas municipales, las materias relativas al proceso de descentralización. Y nos agrega finalmente que no pueden someterse a referéndum la supresión o la disminución de los derechos fundamentales de la persona, ni las normas de carácter tributario presupuestal, ni los tratados internacionales en vigor. Ergo, el referéndum es una forma de consulta popular de participación ciudadana que tiene limitaciones, que está sujeto a las limitaciones contenidas en el artículo 32 y está dirigido para aprobar textos normativos,
no para hacer consultas de si usted quiere o de si usted no quiere, porque para eso tendríamos que acudir al plebiscito, que es otra forma de consulta ciudadana a través de la cual los poderes públicos someten al voto popular directo para que se apruebe o rechace una determinada propuesta sobre una cuestión política o legal. El plebiscito no ha sido recogido en nuestra Constitución como una forma de participación ciudadana. En consecuencia, no sé cómo podríamos nosotros adecuar la Asamblea Constituyente y consultar al pueblo a través de un sí o no, si son dos instituciones diferentes las que tratarían el tema. Y estas, en la forma que ha sido propuesta, no está contenida en la Constitución. Por otro lado, la Asamblea Constituyente y el tema del poder constituido, que vendría a ser el Congreso, ha sido desarrollado ya en el 2002 por el Tribunal Constitucional. En la sentencia 0014, me parece, 0014-2002, AI/TC. Y en esta sentencia, en el fundamento 113, se dice: si bien la decisión de instaurar un distinto orden constitucional puede realizarse a través de aquellos mecanismos, o sea, mediante una asamblea constituyente soberana o con la instalación de una asamblea constituyente, pero condicionando su obra a la aprobación del poder constituyente, no impide que un ordenamiento como el nuestro, donde se ha constitucionalizado la función constituyente, el proyecto de una constitución pueda ser elaborado por el Congreso de la República para posteriormente someterlo a la decisión del soberano a través del referéndum. Con lo cual, quiere decir que el intérprete de la Constitución, el órgano de control de la norma constitucional, nos dicen que la reforma total de la Constitución, tal cual está prevista en nuestro ordenamiento legal, se hace a través del Congreso para luego someterlo a la aprobación mediante un referéndum. La forma prevista o propuesta es de carácter plebiscitario, cuya institución, como decía, no está contenida en la Constitución, ni tampoco se propone modificar el artículo 32 para incorporarla como una nueva forma para los fines propuestos, tal cual lo hizo Chile, por ejemplo, al modificar su artículo 5 de la Constitución para señalar que la soberanía reside esencialmente en la nación y su ejercicio se realiza por el pueblo a través del plebiscito y de elecciones periódicas y también por las autoridades que esta Constitución establece. Y tal cual también lo tiene Colombia en su artículo 374 como a la Asamblea Constituyente como una de las formas para hacer la reforma total de la Constitución. Una Asamblea Constituyente no es para excluir, para separar, para dividir, sino para unir, para concertar, para recoger aquellos cambios que se hayan producido a través de un tiempo o aquellas situaciones que han producido una incidencia tan grave en la sociedad que demanda
un nuevo pacto social. Nos dice el señor presidente del Consejo de Ministros que eso se justifica, que esta reforma se justifica para cambiar las normas monopólicas que contiene la Constitución y la teoría de los derechos adquiridos. Sin embargo, yo quiero leer el artículo 61 de la Constitución en su integridad. No lo digo yo, lo dice la norma de normas, la norma normorum. El Estado facilita y vigila la libre competencia, combate toda práctica que la limite y el abuso de posiciones dominantes o monopólicas. Ninguna ley ni concertación puede autorizar ni establecer monopolios. Eso está prohibido y regulado en la Constitución. Y en cuanto a los derechos adquiridos, el artículo 103 de la Constitución dice: pueden expedirse leyes especiales porque así lo exige la naturaleza de las cosas, pero no por razón de la diferencia de las personas. La ley, desde su entrada en vigencia, se aplica a las consecuencias de las relaciones y situaciones jurídicas existentes y no tiene fuerza ni efecto retroactivo, salvo en ambos supuestos en materia penal cuando favorece al reo. Ergo, los derechos adquiridos fueron suprimidos desde el año 93. Ahora rige la teoría de los hechos cumplidos. Por tanto, ¿qué es lo que hay que cambiar? Aquí está en la Constitución. Si esos son los fundamentos para irnos a una asamblea constituyente, les diría que carece de objeto, porque ya están contenidos acá. Debemos hablar con la ley en la mano y con la verdad. No podemos sorprender a quienes desconocen o no tienen la capacidad de análisis de una norma legal. De otro lado, yo quisiera preguntar, o por lo menos pienso en voz alta, la Asamblea Constituyente se caracteriza por ser única, extraordinaria e ilimitada. Es plenipotenciaria. Nadie la condiciona. No se le puede decir haga o deje de hacer esto o el otro. ¿Cómo podemos decirle al soberano, al pueblo, que respete los 5 años tasados en esta Constitución como periodo presidencial o congresal? ¿Cómo podríamos decirle al soberano que regule esto o el otro? Si son, como lo dije, soberanos. Pueden hacer y deshacer. Pueden establecer las normas y pautas que consideren. No podemos condicionarlo. Sin embargo, el proyecto trae esos condicionamientos que por principio no son posibles. Yo quisiera preguntarle en ese sentido al señor presidente del Consejo de Ministros que nos aclare eso y las demás normas que contienen las disposiciones congresales de su proyecto de ley, y específicamente que nos diga
¿Cómo hacer esa asamblea constituyente sin reformar otras normas constitucionales? ¿O cómo consultarle al pueblo a través de un referéndum si se aceptan o no una asamblea constituyente? Si el referéndum no es una norma para ese fin, sino para aprobar textos normativos, lo que esto podría hacerse es a través de un plebiscito, y no hay una propuesta de incorporar al plebiscito como una forma de participación ciudadana. Podría tal vez seguir haciendo comentarios sobre el particular, pero la presidenta nos ha pedido brevedad. Así es que me quedo en esto para continuar conversando sobre el particular, porque es una norma, es un proyecto que interesa y ha comprometido la atención de todo el pueblo, y merece que, con el respeto que se merece el pueblo y que le debemos, tratemos las instituciones jurídicas en su verdadera dimensión, alcance y posibilidades, y que no se diga después que el Congreso, por ser una institución hoy obstruccionista, impide hacer o deshacer, cuando la Constitución le facilita todo el camino al Ejecutivo para el desarrollo, crecimiento, emprendimiento e inclusive para llevar adelante y desarrollar al país de la mejor forma. Sin embargo, ya vemos que se recibió un país en una posición económica expectante, y hoy estamos en un camino de descendencia hacia abajo. Gracias, presidenta. Muchas gracias.